Hola. Soy Bertie, y en Escuela ORL me ocupo de todo lo que se mueve cuando no debería, el equilibrio, el mareo y el vértigo. Hoy traigo un diagnóstico raro, fácil de pasar por alto, y con una noticia estupenda, casi siempre se trata, y muy bien. Hablo de la paroxismia vestibular, ataques de vértigo que duran segundos, que pueden repetirse decenas de veces al día, y que muchas veces se confunden con un VPPV, un Meniere o una migraña vestibular. Hoy vamos a leer juntos el documento oficial de la Sociedad Varani, criterio a criterio, para que la reconozcas con el papel delante. Este es el documento, Paroxismia vestibular, criterios diagnósticos, publicado en el Journal of Vestibular Research en 2016, firmado por Stroop y el Comité de Clasificación de la Varani. Forma parte del gran proyecto de clasificar todos los trastornos vestibulares. Y lo primero que deja claro es esto: el diagnóstico es sobre todo clínico, se apoya en la historia del paciente. No hay una prueba que lo confirme por sí sola. ¿Qué la causa? La idea es preciosa, es el equivalente vestibular de la neuralgia del trigémino. Se cree que un vaso comprime el octavo par craneal en su porción proximal, los primeros milímetros, recubiertos de mielina central, y eso genera descargas eléctricas anómalas que saltan de una fibra a otra. Por eso los ataques son tan cortos, tan repetidos y tan parecidos entre sí. Es, en esencia, un vértigo neurovascular. Vamos a los criterios de paroxismia vestibular definida. Tienen que cumplirse los 5. Criterio A, al menos 10 ataques de vértigo espontáneo, rotatorio o no rotatorio. Fíjate, 10, no 5. Criterio B, el más característico, cada ataque dura menos de 1 minuto, segundos, normalmente. Criterio C, fenomenología estereotipada, es decir, en un mismo paciente los ataques se parecen mucho entre sí. Criterio D, y este sorprende, respuesta al tratamiento con carbamazepina o oscarbazepina. Sí, la respuesta al fármaco es, aquí, un criterio diagnóstico. Y criterio E, que no se explique mejor por otra cosa. Existe también la paroxismia vestibular probable, para los casos que aún no completan el cuadro. Aquí basta con 5 ataques, a la duración se permite hasta 5 minutos, pueden ser espontáneos o provocados por ciertos movimientos de la cabeza, siguen siendo estereotipados y, de nuevo, no explicados por otra causa. Un detalle práctico importante: si el paciente todavía no ha sido tratado, no puedes aplicar el criterio del fármaco, así que como mucho será una paroxismia probable. Ahora las notas, donde está la letra pequeña. La frecuencia varía muchísimo, desde 30 ataques al día hasta unos pocos al año, y el curso suele ser crónico, de más de 3 meses. La mayoría aparecen de la nada, out of the blue, pero en algunos pacientes se desencadenan al girar la cabeza a un lado, igual que en la neuralgia del trigémino. Ojo, ese movimiento no sigue el patrón de las maniobras del VPPV. Y a veces se provocan con la hiperventilación. 2 perlas exploratorias. 1. Algunos pacientes notan síntomas auditivos durante la crisis, acúfeno o presión en un oído, y eso ayuda a señalar el lado afectado. Si además hay espasmo hemifacial, sospecha una irritación conjunta del séptimo y el octavo par en el conducto auditivo interno. 2. Si tienes la suerte de explorar al paciente durante un ataque, puedes ver un nistagmo horizontal y torsional que late hacia el oído afectado. Y entre crisis, alrededor de la mitad tienen una leve hipofunción vestibular de un lado. Y llegamos a lo más importante, el diagnóstico diferencial. La clave que lo resuelve casi todo es la duración, segundos. Con eso en la mano, el Meniere dura de 20 minutos a 12 horas y la hipoacusia, a la migraña vestibular dura de 5 minutos a 72 horas y hay historia de migraña, el VPPV se desencadena, y se confirma, con las maniobras posicionales, la fístula perilinfática y la dehiscencia del canal superior se disparan con cambios de presión, al toser o estornudar, y los accidentes isquémicos transitorios y los ataques de pánico, que suelen ser más largos. La paroxismia se distingue por ataques brevísimos, muy frecuentes, y que responden a la carbamazepina. Una advertencia sobre la resonancia. Sí, se puede ver el vaso comprimiendo el octavo par con secuencias finas como cis o fiesta. Pero cuidado con sobreinterpretarla, esa misma compresión aparece en torno al 30% de personas sanas, sin ningún síntoma. Por eso la imagen apoya, pero no diagnostica por sí sola, y muchas veces ni siquiera nos dice con seguridad cuál es el lado afectado. Hablemos del tratamiento, que es la mejor noticia del tema. Un ensayo con dosis bajas de carbamazepina, de 200 a 800 mg al día, u oscarbazepina, de 300 a 900, suele ser muy eficaz. En un estudio la frecuencia de ataques bajó hasta el 10% de la inicial. Pero seamos honestos con la evidencia, la respuesta al fármaco apoya el diagnóstico, no lo confirma, porque todavía no hay ensayos aleatorizados. La cirugía, la descompresión microvascular, se reserva para casos muy concretos que responden pero no toleran la medicación. Recapitulando, para llevártelo a la consulta, ataques de vértigo de segundos, al menos 10, siempre parecidos en el mismo paciente, que responden a carbamazepina y sin otra explicación mejor. Piénsala ante un vértigo brevísimo y muy repetido que no encaja en VPPV, Meniere ni migraña, es rara, pero es de las pocas causas de vértigo que se tratan tan bien. Si te ha servido, en Escuela ORL desmenuzamos así las guías que de verdad usas. Tienes el documento completo y la newsletter en el enlace de la descripción. Soy Bertie, nos vemos en el siguiente. Cuida ese equilibrio.